Bueno, como me vienen pidiendo muchos de ustedes para el seminario de políticas deportivas, eh, justamente lo que veníamos pensando era justamente un efecto de época en relación a las Olimpiadas en el mundo griego, en el mundo clásico. Y hoy lo que me gustaría compartir con ustedes es justamente una transición del olimpismo reciente en nuestro país, como para imaginar justamente cómo deviene ese fenómeno multinacional y que cada vez está como ocupando más lugar en las pantallas, y quizás para este próximo mes, julio, agosto, sirva como una pista para hacer análisis efectivos sobre el desarrollo de una política deportiva a gran escala. Por eso yo hoy quiero compartir este trabajo, que es una síntesis, digamos, de un trabajo de tesis, de maestría, que tiene que ver justamente con formular una pregunta que tiene que ver con entender cómo funciona la educación física alrededor de un deseo que, a mi entender, proviene de la política. Justamente la pregunta teórica que nos hacemos en este seminario es ¿qué quiere la política de la educación física? Entonces, para este caso, digamos, lo que vamos a tratar de formular es el episodio, digamos, el momento de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollaron durante el 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que fueron justamente el antecedente a estos nuevos Juegos 2020, 2021, a desarrollarse en Tokio. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a transitar este PowerPoint para tener algunas ideas justamente desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del psicoanálisis lacaniano, para entender un poco más de lleno qué quiere decir el discurso macrista en este momento, para ver qué significa la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y qué efectos y qué repercusiones tuvo a nivel del deporte argentino. Así que bueno, sin muchos preámbulos, nos metemos de lleno en eso. Justamente la primera cuestión que podemos entender a la luz de la política de ese momento, un gobierno donde gobernaba el Frente Cambiemos, una alianza política entre varios sectores de partidos de nuestro país, que componían justamente una unidad política y una unidad de pensamiento en relación a un modo de entender la economía y la política de nuestro país. Nosotros si nos fundamos un poco en la teoría marxista acerca del capitalismo, digamos, podemos entender a Lacan, que explica justamente a Marx como el inventor de un síntoma, ¿no? O sea, como que en la cultura suceden cosas porque justamente hay alguien que está esperando cosas de alguien, ¿no? O sea, como que hay un amo que espera del resto de la gente que no son amos, que hagan cosas y que produzcan cosas. Entonces Lacan justamente nos va a describir la risa del capitalista, ¿no? O sea, como el capitalismo, como un imaginario social y en este caso político, emite cierto grado de simpatía, pero en principio a la espera de obtener ciertos resultados, ¿no? Justamente en la teoría marxista, eh, hay un plus de goce por la acumulación del capital a costa de una plusvalía. Justamente al circular mercancías, donde uno pierde y otro gana, el esclavo retorna a la figura del proletariado de la revolución industrial. O sea, es decir, desde la modernidad,
que hay un modo de producción instalado, que es el modo de producción capitalista, como señala Marx, y Lacan nos va a hacer ver justamente de qué se ríe el capitalista, de qué disfruta, de qué goza, si no es justamente de esa producción de plusvalía. Nosotros acá en la imagen tenemos la sonrisa de Horacio Larreta, hoy candidato en las PASO por el ala más cercana al macrismo, y que justamente se ha mostrado permanentemente y durante los Juegos Olímpicos como un líder, un gestionador de una política que produce ciertos efectos en la población. Mientras tanto, abajo tenemos la imagen de una leona disfrutando de una medalla, pero justamente no es riéndose justamente, sino eh, emocionada por la obtención de logros. Pero justamente lo que es de notar en este caso es cómo al producirse un evento deportivo de semejante magnitud, quiénes son los que sonríen, quiénes son los que sufren y lloran y que pueden marcar la diferencia a la hora de pensar qué quiere la política deportiva o qué quiere la política en general de los deportes. Nosotros justamente cuando nos preguntamos qué quiere el olimpismo de la educación física, bueno, nosotros de alguna manera participamos en ese escenario, porque justamente las prácticas deportivas, las prácticas competitivas, están de alguna manera sintetizando todo un esfuerzo, todo un trabajo que sin duda realizan las federaciones, los entrenadores, los mismos deportistas, pero justamente en todas esas instancias siempre está esperable y a disposición la enseñanza de la educación física. Justamente muchas veces los diseños curriculares y las maneras de entrenar en los clubes tienen como una orientación y un modelo, un ideal a seguir, que es el ideal olímpico. Según Lacan, que existe un discurso, para él existe un discurso capitalista, y nosotros en este caso lo identificaríamos como un ejemplo, el discurso del olimpismo sería, en la teoría lacaniana, un claro ejemplo del discurso del capitalismo. Y según Lacan, este discurso está para que las cosas marchen, sobre todo que marchen sobre ruedas, que funcionen, y eso no podría correr mejor, pero justamente corre tan velozmente, dice Lacan, hasta que se consume, hasta se quema, ¿sí? Se consume hasta que finalmente desaparece. Justamente la metáfora de las Olimpiadas es que duran un periodo breve, intenso, de alta densidad, y luego se vuelve a apagar la llama olímpica para encenderse dentro de 4 años. Bueno, justamente hoy día estamos en presencia de un momento donde pareciera ser que la llama olímpica no termina de encenderse, pero tampoco termina de apagarse. Es un momento interesante para producir teorías sobre esta situación, para ver qué hay más allá del COVID y qué es lo que hace que funcionen las Olimpiadas hoy día en Tokio, y cuáles son las presiones para que se lleven adelante y cuáles son las presiones para que no se lleven adelante. Creo que es un momento interesante para estudiar, así que yo los invito a todas ustedes y todos ustedes a que se animen a indagar qué está pasando hoy día, y eso sería, creo, un buen trabajo para promocionar este seminario, pero también, si les interesa profundizar más, que sea un trabajo de promoción sin examen final para Educación Física 4. Y además, la posibilidad, obviamente, con ayuda y bibliografía adecuada, para armar una ponencia para presentar un trabajo sobre estas temáticas en el Congreso de Educación Física y Ciencias de octubre. Entonces, la pregunta fundamental de esta
postura teórica, digamos, afianzada en el psicoanálisis, es preguntarse sistemáticamente, ¿qué quiere? ¿Sí? Y bueno, para aquella época, enero de 2018, en los diarios se podía leer que el gobierno de esa época decía que vamos a poner hasta el último día atención, trabajo, para que este Juego Olímpico sea impecable. Queremos que aquellos que nos visitan vuelvan y que traigan a sus familias y que le hablen de los argentinos y que le digan que es maravillosos, que hospitalarios somos. Eso era lo que decía en aquella época Horacio Larreta, acompañado por Macri, recorriendo un intendente y un presidente las obras y los espacios donde se iban a desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud. Justamente esos espacios, que según el mandatario vivirían alrededor de 7.000 jóvenes participantes de los Juegos Olímpicos, se ubican en el barrio porteño de Villa Soldati, uno de los más desfavorecidos de la ciudad, y tras el evento se convertirá en un parque con el que se busca impulsar el desarrollo de la zona. O sea, había una intención no solo deportiva, sino de corte economicista, pero ligada a ciertos negocios inmobiliarios que tanto la familia Macri como la familia Larreta y las familias Bullrich, junto al presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Bergheim, son administradores justamente de un gran negocio inmobiliario que se gestó justamente a la luz de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Para algunos periodistas de aquella época, digamos, y en este caso el periodista Ernesto Rodríguez, que tiene un portal que los invito a visitar, www.olimpicosargentinos.com.ar. El presupuesto original, según datos de esa época, era de 1.040 millones y al inicio de los Juegos Olímpicos, ese presupuesto superó a los 9.000, o sea, un aumento casi de 10 veces en relación a los presupuestos históricos en la organización. Ahora, la pregunta es, ¿con qué dinero, con qué endeudamiento de nuestro país y en qué se invertía o se gastaba ese dinero? Esto, según este periodista, plantea una mutación que fueron sufriendo las sedes a partir de un aprovechamiento económico, más que de un programa de eficiencia deportiva, y como el Estado porteño no solo calculó de manera errónea los costos de la Villa Olímpica, sino que los departamentos inicialmente planeados como vivienda social fueron derivados a entidades privadas para que logren beneficios financieros. O sea, la construcción de la Villa Olímpica decantó, digamos, en vez de ser para utilizar como viviendas de acción social para familias que no tienen acceso a vivienda propia, integran hoy día, justamente después de esa gestión, el stock inmobiliario de una zona que justamente se vende porque ha cambiado el valor del metro de tierra y del metro cuadrado de construcción, y que se vende justamente a través de préstamos que proporciona el Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero justamente esos edificios, esas casas, esos departamentos se construyeron con plata teóricamente de los impuestos de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, lo que hay que ver es quién se queda con la ganancia de la venta de esos departamentos, quiénes compran y quiénes venden esos departamentos y en qué se beneficia finalmente el deporte olímpico. O sea, la pregunta ahí sería, ¿qué le queda al deporte olímpico argentino después de este gran negocio inmobiliario? Justamente para meternos un poquito de lleno en la discursividad olímpica, hay mucho material en las redes, basta seguir algunos
canales de YouTube, donde permanentemente Gerardo Bergheim, presidente del Comité Olímpico Argentino, enunciaba, digamos, su discurso promoviendo la realización del evento, pero también entre líneas y textuales palabras, digamos, se lo puede escuchar diciendo que el olimpismo enseña a perder. ¿Sí? Bueno, justamente en este caso, pareciera que no entra en las generales de la ley si solo los atletas son los que tienen que aprender a, a saber perder, sino justamente cómo los funcionarios de la política y los gestores y organizadores de los Juegos Olímpicos, si ellos están dispuestos también a participar no solo de las ganancias, sino también de las pérdidas. Justamente esta frase nos ayuda a pensar un poco qué lugar ocupan los entrenadores, los profesores de educación física, las y los atletas, porque justamente en esa época una ex olímpica, concejal de la ciudad de Mar del Plata, campeona internacional de patín carreras, Claudia Alejandra Rodríguez, decía justamente, y refiriéndose a Gerardo Berghem, como que siendo el responsable del Comité Olímpico Argentino, es un gran simulador. O sea, es algo que ella decía tener atragantado hace tiempo. Ella participó en la década de los 90 y 2000 del olimpismo argentino, y justamente la experiencia le llevaba a decir que el Comité Olímpico Argentino debería ayudar mejor y más a los atletas y a las atletas, porque justamente son los que menos beneficios reciben antes, durante y después de cada Olimpiada. Justamente lo que denunciaba esta atleta olímpica es que Bergheim hace el negocio comprando tierras y no defendiendo nada a los deportistas argentinos. O sea, es interesante porque esa denuncia no creo que haya llegado, por lo menos yo no tengo documentación que haya llegado a la justicia, y sí es cierto justamente que algunas empresas ligadas a las familias Bergheim, Macri, Larreta, y algunos funcionarios de esa época, de la Secretaría de Deportes, como vamos a ver, justamente participaban de ciertos negocios que producía la organización y la construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las Olimpiadas. En este esquema podemos ver justamente cómo una buena cantidad de ese presupuesto, más de 2 millones, de 2.000 millones de pesos, se repartieron entre familias como Macri, familias como Caputo, Angelici, eh, McAllister, y justamente el negocio de construir piscinas olímpicas, hacer gimnasios, estadios, las habitaciones en la Villa Olímpica, las redes de gas, o sea, todo justamente sirvió para hacer, por un lado, un endeudamiento fenomenal de la deuda externa argentina, porque este se hizo con plata de la deuda, pero justamente los interesados en desarrollar estas infraestructuras eran un núcleo cercano al presidente Macri y al intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Larreta, que justamente ellos en sus discursos producían justamente el efecto de lograr una mayor participación del público argentino, de los jóvenes argentinos, y eh, ofrecer a cambio una visibilización del mundo actual en aquella época, digamos, como un país exitoso, no solo en lo deportivo. Bueno, sería interesante ver, y esto los invito a profundizar, qué queda de esos efectos, ¿no? O sea, ¿qué le sirvió a Argentina generar una Olimpiada?
Justamente la teoría psicoanalítica que nos ofrece la enseñanza de Lacan distingue varios discursos, ¿no? O sea, un discurso amo, ¿sí? Es el que nos pone a trabajar, y un discurso del capitalismo justamente que es el que espera un efecto al producirse, sino justamente la satisfacción del amo es cuando logra no solo el reconocimiento de un esclavo que se pone a trabajar, sino como que le transfiere su saber, ¿sí? O sea, lo que Lacan sostiene es justamente que el amo no sabe y se apoya justamente en los saberes esclavos y se apropia de ese saber esclavo. En el caso del discurso del capitalismo, Lacan va a subir un poquito más la apuesta y va a decir justamente que hay una apropiación en ese plus de goce, esa pequeña letra A, que al producirse las acciones que desea el amo capitalista, digamos, se produce un efecto de plusvalía, o sea, una ganancia que es la que se termina apropiando el capitalista. O sea, en este caso, digamos, las empresas de las familias Macri, Wertheim y Larreta son las que disfrutan de organizar estos Juegos Olímpicos porque finalmente sus empresas van a ser las ganadoras de esa plusvalía. O sea, más allá de quién gane una medalla, acá lo que interesa al discurso del capitalismo es justamente las ganancias económicas que produce cada evento que se organiza. Hoy día habría que pensar qué está pasando con las empresas en Tokio 2021 al organizar allá semejante juego olímpico, digamos, en las condiciones que tiene el mundo hoy día con el COVID-19. Entonces, si volvemos al discurso de Bergheim como presidente del Comité Olímpico Argentino, en realidad el olimpismo enseña a perder termina siendo una verdad a medias, ¿sí? Y esto es lo que enseña Lacan, ¿no? O sea, que no hay una verdad única y que tampoco hay una verdad definitiva. Justamente es cierto lo que dice, porque hay alguien que pierde, pero no es cierto del todo porque también hay quienes ganan, y ganan muchos. El capitalista, entonces, es un discurso sin castración, pero con entropía, se consume a sí mismo, un exceso de ganancia que crea un exceso de pérdida, ¿sí? O sea, acá habría que ver quiénes son los que pierden y quiénes son las y los que ganan cada vez que se organiza una Olimpiada. Como en las toxicomanías, como en las adicciones, un discurso marcado por pulsión de muerte y un imperativo superyoico de goce que lo lleva aceleradamente a su consumición. O sea, justamente el psicoanálisis lacaniano nos ayuda a pensar qué efectos produce tanto el olimpismo como las olimpiadas. O sea, en qué se beneficia el deporte argentino, en qué se benefician las prácticas, la enseñanza de los deportes y mucho más, qué ventaja les da a las federaciones estar incluidas cada 4 años en una olimpiada. Creo que son preguntas interesantes, preguntas que abren el juego para pensar y desarrollar trabajos finales, trabajos de promoción, y a la vez pensar qué lugar ocupa la educación física en este contexto. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Bach, dice que el futuro del olimpismo pasa por el cambio, ¿sí? Según él, el Comité Olímpico Internacional o se renueva o muere. Justamente esto sería la idea de cómo el mismo capitalismo necesita hoy día renovarse a la hora de producir el discurso del olimpismo, y la herramienta que está desempeñando para ese cambio es apelar no solo a los jóvenes, a los deportistas
menores, digamos, sino también a incluir deportes no tradicionales que antes no entraban ni de casualidad en los Juegos Olímpicos modernos. O sea, quiere decir que hay algo que se percibe dentro del Comité Olímpico Internacional que si no cambian van a dejar de existir los Juegos Olímpicos. Y quizás Tokio 2021 sea una señal en este sentido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los médicos japoneses o el Ministerio de Salud de Japón impide que se desarrollen otra vez los Juegos Olímpicos en función de los efectos posibles de un rebrote del COVID en el país? Estas son preguntas para pensar, para investigar, para meterse de lleno en este mes de julio y agosto, para los que quieran presentar trabajos de promoción sin examen final en las mesas que vienen, en agosto, y las mesas subsiguientes. Los invito a indagar sobre cómo vienen los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y producir ensayos, ponencias, y cuenten justamente con la ayuda de la cátedra para elaborar ponencias para el Congreso de octubre. Así que bueno, hoy los dejo acá, espero que les sirva este material y sigan en consulta. Ya saben que por WhatsApp, por Facebook, por Instagram me pueden preguntar o pedir asesoramiento, porque justamente de esto estamos tratando de salir entre todos. Nadie sale solo de esta pandemia, por eso a seguir cuidándose, que ya están llegando más vacunas y seguramente vamos a salir fortalecidos. Nietzsche dice que lo que no te mata te fortalece. O sea, nosotros, si seguimos cuidándonos, vamos a estar cada vez mejor y muy pronto vamos a regresar a las aulas. Así que espero que tengan buen día, que les sirva este material y justamente les agradezco mucho por su atención. Cuidado con lo que pidan, porque se les puede cumplir ese deseo. Así que nos estamos viendo.